because I like it I really like it to upload into your portal. Ok, teacher, es que mírenme, vengo de exposiciones y créanme que it's a kind of stressful because we need to be ready for the next class. It's a must. Okay, my dearest students, so please take notes. The didactic partial is this coming Tuesday, right? Yes, it is or not? Yes, on Tuesday. Okay, so we are going to have two parts. I'm gonna share my schedule. So the class is the normal classes on Tuesdays are from 7:10 until 8:50. So this is the English advance. For the didactic, we are going to have two parts. From 8:50 to 10 a.m. you are going to take your didactic partial. And then after break, we are going to do the second part. What is the second part? The carta didáctica. So for the first block, for the first part, you are going to do only your partial. I'm going to upload the link. You are going to click on it and do it. And you got, as I said, and you got from 8:50 to 10 a.m. Your partial is gonna be available until that specific time. Teacher, I'm so sorry, but I didn't finish. Well, I'm so sorry for you too, because you are going to have a specific time for the first part. So, teacher, the unit plan, the jornalización is not included in the parcial. It's not gonna be included. Just the carta didáctica. You are going to work on your carta didáctica as an individual, and this is going to be for the second time. So, do you have any question? Do you have any doubt, or everything is clear? Just the carta didáctica, teacher, really. The lesson plan, the plan. The lesson plan, no. The lesson plan is not necessary for the partial. Because I was talking with the vice-rector yesterday because we had a meeting, and I was explaining to him what kind of problems do you have planning or journeying, or in this case, working on the carta didáctica. And he said the most important now for you is the carta didáctica, because this is the file you are going to use for your practicas. So, Okay. Oh, this is the file that we are going to use. yes, Carta didáctica. yes, it is, and this is the real. This is the real In carta Spanish. didáctica. Well, in class we are going to work on that in English. Okay. We are going to work on that in English, but for the future it depends on your teacher. If your teacher demands to you in Spanish, so you are going to work on that in Spanish. But if your teacher demands to you to work as an in English form, so you are going to work in English. Okay. But right now I'm asking you, I'm demanding you to work in that in English. So Irene, please. Teacher, but what kind of didactic letter? Because you told just one and you said that it has a mother. Yes, but the only one that you are going to use for your practice is this one. In the previous classes, we were working on that, but just for the 50%. Now I'm going to finish to explain it how to work on that. We are going to finish this day with the carta didáctica. I remember we already started just for the first part, but now I'm going to explain you how to fill up, how to working on the second part. And I explain it again.
Number one, for Tuesday, we got 2 blocks. The first block is your parcial. You are going to click on it. In the portal, it's going to be available for the specific time from 8:50 until 10 a.m. If you finish before that time, okay, God bless you, take a rest. But for the second block, after break, you are going to work on the carta didáctica. So the 50% is the parcial and the 50% is the carta didáctica. Number two, this is the real you are going to use for your practice. That's why the vice-rector told us to not continue working on the previous examples, because the previous examples is for the real practice. I mean, when you will work in the private school or in the public school. But the real you are going to use right now is the carta didáctica. And don't worry about it, guys, because this is easier. Look at, this is easier. It's a joke. So it is easier. So now you got the knowledge to work on the previous examples that I gave you before. Now, so you are going to apply it. You are going to apply it. So, for example, in this case, we got asignaturas, subjects. Nombre de la unidad, as you know, is the name of the unit. Is the name of the, in this case, is the name of the unit. O sea, el nombre de la unidad. Ese no es el nombre del lesson. O sea, ese no es el nombre del guión. So, asignatura, obviously, is English. Unit number one. Name, in this case, name, this is the lesson. This is the unit lesson, the name of the unit. And the conceptual is the specific topic. For example, the name of the unit maybe will be, let's see, what time is it? This is the name of the unit. Conceptual content, maybe what is time, expression. So remember, this is the name of the unit and this is the guión, el tema de ese guión. Yes, please, Miss Juárez. Okay, I have a doubt because conceptual is the same as the lesson, conceptual content. I mean, you are going to take it from the syllabus because I remember that Mr. Rivera told us before that is from the syllabus, the programa de estudios. Yes, And, if you want. but I mean, as you know, the topics that the syllabus are few, right? And you have to take it from another book. So if I take of this, it could be in the conceptual content. And it's gonna be easier because for the previous lesson, for the previous guiones, we got, if you remember, we got many conceptual contents in the unit plan, many conceptual content. Now, for the conceptual content, you are going to write it down only one. Ok, señores, el tema de la clase número 1 is this one. Ese es el conceptual content. Lo que pasa es que ellos, va, te lo voy a poner aquí. El conceptual content is like a topic 1. Topic 1. This is the conceptual content. Okay, teacher, you have unit plans. Okay, you have the unit plans. This is another form of guiones. This is another form, la carta didáctica. O sea, en vez de utilizar the traditional guión, you are going to use the carta didáctica. So it is the same, but it is easier. So the conceptual content comes from, if you want, from the syllabus, because if you are working with the syllabus, do it. But the conceptual contents always comes from the book that you are going to use it, the conceptual content. That is the topic of that day. Yes, Irene. Teacher, but I got confused. You told us a didactic letter, but in that didactic letter, it contained, I remember, like a jornalización in the first part. Uh-huh. And this is another.
It's the same, but the another that you showed us, I remember that was a little different, or I am not right. Yes, totally. A little, no, totally different. Totally different. The carta didáctica is easier, guys. My goodness, it's easier. So, asignatura, inglés. Nombre de la unidad. ¿Cuál es el nombre de la unit lesson que tenía usted? Por ejemplo, de la unit lesson. ¿Cuál es el nombre? Ah, fíjese que el nombre nosotros le llamamos Nice to meet you. Ah, ese era el nombre de la unidad. Nice to meet you. El conceptual content, como en vez de trabajar guión, nosotros trabajamos con carta didáctica. Los colegios y escuelas trabajan guiones, o sea, el que estuvimos viendo con ustedes. Las universidades o algunas trabajan con carta didáctica. Ahora bien, en este caso, el nombre de la unidad, ok, nice to meet you. Unidad 1 para quinto grado. Conceptual content, un tema que se puede referir al nice to meet you. Ok, el primer tema del guión, porque este es un guión, solo que le llaman carta didáctica, pues vaya. Este es un guión y es más fácil, solo que le llaman carta didáctica. Ya voy, Mauri. Ahora bien, conceptual content, topic number 1. It doesn't matter. It comes from the syllabus. It comes from the book that you are using. Just topic number 1. Okay, introduce yourself. Yes, Mauri. Entonces, esto vendría siendo lo mismo que una unit lesson. Yes, thanks God. Thank you. Exactly. Unit And this lesson plan. is the lesson. This is a lesson plan. Okay. This is O a sea que lesson. por cada lección tengo que hacer una carta didáctica. Exacto. But this is the system of the university. Este es el sistema de la universidad. Yo siempre he venido diciendo a ustedes desde el inicio, ok, estas son las herramientas, pero la institución le va a decir a usted cómo trabajar. Por ejemplo, yo vengo acostumbrada con un lesson plan. No se confunda. Yo vengo acostumbrada con un lesson plan. Aquí en la universidad me dijeron, no, aquí no se llama lesson plan. Aquí se llama carta didáctica. Ah, ok, es más fácil todavía. Entonces, y es lo mismo. This is like a lesson plan. So it calls carta didáctica. It is the same, but with a different name. It is the same, but with a different procedure, with a different structure, with a different skeleton. So this is your lesson plan, but in this case, it's called carta didáctica. Please, en serio, siéntanse toda la libertad de decirme, no, teacher, yo me siento, pero perdido. Siéntase en la libertad, porque quiero que quedemos claros, ¿ok? Quiero que quedemos claros. Usted siéntense en toda la libertad de decirme, no, teacher, puede volver a explicar, porque créanme que yo, ok, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Ahora bien, subject, English. Vamos a ver. Vamos a ponerle ahí, vamos a hacerlo a lo machote. Subject, English. Ok. Name of the unit. Deme un nombre de unidad. De unidad, no de guión, de unidad. Lo que va a ver usted ese mes. Démosle para, vaya, se lo voy a poner el piece of cake. Démosle para segundo grado. Ok, démosle. Deme un tema para segundo grado en inglés. Introduction and small talk. Ok, bueno, ese podría ser el nombre de lesson, fíjate, pero ¿cómo le podríamos llamar a la unidad? That is how it's called in my book. Okay, so please, again, introduction And small talk. and small talk. Okay, that's the name of the unit number 1. Because supposedly this is the first one. Conceptual content. What can be a topic? What can be a topic? Formal greetings. Okay, formal
greetings. Procedures. This is the activities, excuse me, this is the dynamics. One dynamic, procedural. Okay, if you want, let's see. Aunque yo aquí tengo el de, permítanme. Vamos a ver el tercer ciclo, porque acuérdense que programa para básica no hay. Pero siempre más de uno de estos pega. Ok, Y podemos mientras agarrarlo de acá. busca eso, le tengo una pregunta. Por ejemplo, como nosotros ya, digamos, para 13 ciclos hay que trabajar con la unidad y pregunto eso más que todo por la teaching practice. Tengo que trabajar con el nombre de la unidad del syllabus y lo ambiento al otro material. Exacto, pero cuando ustedes vayan a hacer la práctica, todo se lo tienen que pedir al maestro. Tienen que pedirle qué grado les van a dar, tienen que pedirle qué libros van a trabajar, porque al menos en el caso de nosotros, cuando yo hice las prácticas, hasta nos regalaron los libros. O sea, nos dieron, miren, aquí están esos libros que nadie los ocupa, ahí los dejaron. Entonces, y nos dieron el grado y nos dieron los libros. Así que ustedes tienen que, en este caso, si les dan libros, trabajenlo en base al libro y apóyense siempre del sílabus. Pero si ellos no les dan libros y les dicen, no, ustedes si quieren vean qué tema dan, apóyense del sílabus o del libro que ustedes se sientan más cómodos. Ajá, pero en base al sílabo, porque, o sea, me refiero por el Ministerio de Educación. Sí, claro que sí, exacto, exacto. Acuérdate que el sílabo es un apoyo de, no es que el 100%, no, el sílabo es que el ministerio vea que por lo menos has tomado un par de puntos, vea, que por lo menos has tomado un par de puntos, en este caso. Ok. Ok, thank you. You're welcome, princess. So, procedures. Permítanme, voy a cerrar esto acá. Ok, procedures. This is the procedimental. Ok, formal greetings. Look at my screen. Try to look for a procedures content related with the topic. For example, I got identify the vowel, sound, different pronouns, introducing yourself. Okay, we got a procedures and we got an ability and a skill too. We can use Mauricio introducing oneself. Do you like it? Yes. Or asking? No, introducing oneself. Okay, so copy paste. Procedimental. Acuérdense que esto en este caso es un machote. Introducing oneself. Ok, ya tenemos ahí el primer procedimental. Actitudinal. Actitudinal. Vamos a ver, let's see. Actitudinal. Attitudes. Choose one, please. Choose one. Ladies, choose one attitude. I got more, no, just that. I got only 4, 5. Okay, choose one, please. Try to adapting to the topic. Thank you, Anita. Thank you, Ellie. Thank you, Jackie. Thank you, Ale. Or I don't know, Mauricio, if you're ready. I think it would be. I like this one. Look at. Do you like it? Yes, yes, because it has to be with the topic. Okay, nice. So let's see. Remember, this is just a machote, okay? No me gusta trabajar así en desorden. Okay, actitudinal, attitude. Interacting politely and with respect when introducing oneself and others. Quedó perfecto. Quedó perfecto. Objetivo específico. Okay. Talking about the specific object, you have two options. If you are a lazy person, and I know you aren't, you can help from this one. Look at the objectives and try to apply it. For example, understand vocabulary related introduction, greetings, names, number, blah, blah, blah.
Produce spoken writing text related to introductions, greeting, names, number, blah, blah, blah. Value the importance of learning English by participating, blah, blah, blah. If you are a lazy person, if you don't want to work, so just copy and paste, but be careful. You have to read twice in order to be very sure that the objective is related with the unit, and also with the lesson. Okay, I explain it again. De objetivo específico, 25%, porque este es el guión 1, ¿verdad? Este es el guión 1, la carta didáctica número 1, guión 1. Objetivo específico, 25% tiene que estar aplicado a la unidad, ¿verdad? Lo que estamos hablando, introduction and small talk. Pero cada carta didáctica tiene su propio objetivo. Teacher, ¿por qué no ponemos el mismo? No podemos poner el mismo porque obviamente en cada guión tenemos diferentes temas, por lo cual va a haber un objetivo diferente. Entonces, ok, como es, ok, Unit 1, Lesson 1, ok, yes, it fits. Ok, okay, I like it. Understand vocabulary, blah, 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 blah. But if you don't like, or if you consider the topic, the objective, excuse me, it's not related in a 100%, you have to create your own objective. You have to create your own objective. So, what can be a specific objective for the introducing oneself? Look at the examples. Think about it. Think about it. Let's see. Could you please, Anita, turn on your audio? Thank you. Yeah. Excuse me, what can be an objective for that topic? The topic is introducing formal greetings, procedures content, por eso que me gusta más en inglés, procedural content, introducing oneself. What can be an objective? But this is general. Produce spoken and written text. Okay. Could you please say it again? Produce spoken and written text. Yes, easy, right? Produce spoken, Until? Related to until related to introductions, greetings, and names. Okay, greetings and names. So copy and paste. Produce spoken and write text related to introductions, greeting, and name. Perfect, punto. Recuerden, esto es un machote, punto. Objetivo específico. Okay, so this is completely related with the conceptual, and it is completely related with the procedural. So, but remember, you have to write it down one objective for every single carta didáctica. Teacher, o sea que una carta didáctica por día. No, remember, you aren't sure about the time. Maybe for this topic, we can take more than 1 or 2 days. So, 1 or 2 days, just for the formal greetings. Okay, we got subject, English. Name of the unit, 1. Name of the unit, introduction and small talk. Conceptual, formal greetings. This is the topic of the unit plan. This is the topic of the lesson plan. El nombre del guión, unit. Plan is this one, introduction and small talk, and this is the guión. Procedural. Okay, easy. Introducing oneself. Teacher, just one procedural, or may I write it down more than one? Yes, of course. If you want, you can write down no more than 3 procedural content.
in this case. O sea, ¿cómo voy a proceder con los contenidos? Si usted considera que nos caben ahí unos 2 temitas más, do it. Hágalo. Porque introducing oneself, it takes just 20 minutes. If you got 30 students, if you got 25 students, it's going to take just about no more than 15, no more than 20 minutes. So what about the rest of the class? What are you going to do for the rest of the class? So if you want, you can introduce more topics, but no more than 3. No more than 3. Attitudinal is like, okay, attitudes, okay, interaction, polite, etc. Objective, okay, produce spoken and writing text related to introductions, greeting, and names. Punto. Now, situaciones de aprendizaje. Situaciones de aprendizaje. What is situaciones? So, is this one. Quiero ver si lo tengo por acá. Situaciones de aprendizaje. Viene siendo en este caso, puedes poner una situación real, ellos lo manejan de esa forma, como decir en este caso, ok, una situación real. Pero ¿qué es una situación real? O sea, lo que usted en este caso, ¿cómo va a comenzar ese tema? Por ejemplo, ¿cómo usted va a comenzar ese tema? Vamos a ver acá. Situaciones, en este caso, viene siendo el development. ¿Qué es lo que usted va a trabajar en ese primer guión? Por eso les digo, es lo mismo. Es lo mismo. So, ¿cuál es la situación en este caso? La situación de aprendizaje, el development. Pero ustedes lo van a trabajar tal cual como está aquí estructurado según la universidad. Entonces, vaya notando eso, no solo se quede viendo o escuchando. ¿Qué es el development? Las situaciones de aprendizaje. ¿Qué es las situaciones de aprendizaje? El development para ellos. Para ellos en este caso. Entonces, ¿qué es las situaciones de aprendizaje? Ok, so are the dynamics, activities, exercises. For example, go on page 8 and complete proceso the de la match. clase. It is the procedure of the class. Thank you. Indicadores de logro, no tengo que explicárselo. Solamente viene usted en este caso, busca un indicador de logro que se apegue en este caso. Un indicador de logro que se apegue. Mire, ahí lo ponen de último y acá lo ponen de primero. Ok, un indicador de logro, tenemos 3. Ahí no están enumerados. Ese es un machote, acuérdese. Este es un machote, acuérdese. Y este es ya el primer guión. Ese ya es el primer guión. Aquí no necesitamos culmination. Aquí no necesitamos resources. No necesitamos eso. Ya en este caso, señores. Es el primer guión llamado carta didáctica. ¿Dudas o consultas? El tiempo no lo pusimos, teacher. Digamos que son 45 minutos. El tiempo se lo da la institución. Aquí vamos a poner como que son 45 minutos. Como que son... No lleva tampoco el nombre del libro. It's not necessary. It's not included. The resources are not included. Culminations are not included. That's why the carta didáctica is easier. Entonces, me alegra porque si ustedes ya saben manejar esta, que para ustedes fue un poquito más complicada, que hasta uno tiene que poner qué tipo, si va a trabajar algún cuadrito, hasta uno tiene que andar viendo qué imágenes le pega, que pegue con el tema, en este caso, la carta didáctica por eso es más fácil. Y esa es carta didáctica, lo que ustedes aprendieron como guión de clases. Eso es todo. Easy, difficult,
Confused? Any comment? Any question? Hoy no he escuchado a Eli y a Anita la escuché porque le dije que activara el micrófono. Ok, Anita, no, thank you, I'm kidding, estoy bromeando, hija. So, porque este es su parcial 50% del día martes. Yes, Irene. Teacher, I Voy have con a Irene, question. primero con Irene porque activó la manita y de ahí voy contigo, Mauri. Ok, Irene. Tell me, please. Teacher, we are going to add just one specific objective. For every single carta didáctica, yes. Just one objective. Just one. Okay, and in this case, you take into account the book, el Ministerio de Educación, but in this case, you choose whatever topic of a book, right? I can choose whatever topic. Yes, of course. I can use the I don't remember the book that es del Ministerio de Educación. Ajá. But okay, and I can use whatever topic, but I have to take into account all the for example the achievement indicator, but in this case, I don't know how to say situaciones de aprendizaje. In this case, are all the activities that the students are going to take into account in the class, but the activity that I am going to provide. Yes, of course. So you got a lot of gamma. You got many options. So according to the Ministerio de Educación, you have to follow according to the unit plan. But in the lesson, you got a lot of gamma. If you want, you can use the syllabus. If you want, you work only with your book, or if you want, you can mix it. So it's your option, okay? It's your option. No es así como que, es que si vos no usas el sílabo, te va a multar el Ministerio de Educación. No, como se los digo, yo tengo casi 10 años en la docencia y siempre estaba yo con la mentalidad de el sílabo y nunca llegaron a revisar. O sea, hay tantas escuelas, tantos colegios que ellos en este caso no tienen tiempo. Pero we have to be ready, right? Okay, Mauri, please. Yes, in the case of the exam, you will give us the topic or we choose it. No, you are going to choose the topic. You are And going to then choose the unit. in the situaciones de aprendizaje, we're going to put activities. It's your option, but remember, situaciones de aprendizaje, you have to follow. Okay, work all the time in your English book. Okay. Try to demand to your students to participate all the time. It doesn't matter the activity, but please try to demand your students to participate all the time, okay? And as the last question, they're going to check or carta didáctica la escuela donde estamos dando. Yes, of course. Yes, of course. O ustedes, no, la universidad. no. Well, in this case, maybe teacher Brenda, maybe because he's your teacher at practicing, right? At teaching practice, or no? Yes, yes. So maybe she's going to check it out. Maybe. Or if someone demands to, porque casi siempre me dicen, teacher, revise usted. Casi siempre me lo piden a mí. So it depends. Maybe her, or maybe I'm going to check by myself. Or obviously the institution is going to check your work. But according to the universidad, or teacher Brenda, or myself. Okay, thank you. Es muy probable que me dejen ese trabajo a mí. Sí, es muy probable, pero igual vamos a esperar. Si es ella, pues bueno, y si soy yo, pues igual, yo encantada de la vida. Porque, y de hecho, me gustaría más yo, porque en este caso es la que ha venido como enseñándosele, ¿verdad? Pero si en el caso, como ella es la encargada de la materia, pues también existe la probabilidad. So, another question, please. Ya vieron que no incluye warm-up, ya vieron que no incluye feedback.
Por eso es que es más fácil la carta didáctica. Another question, please. Teacher, please, the last one. Yeah, no, please. No, my goodness, it's a pleasure. Okay, go ahead, please. Prefiero que me pregunten ahorita y no el martes. Okay, it's a open question, but it's like a feedback or like a feedback that we. This is all. This is all. This is your feedback. This is your warm-up. This is your procedural. This is your structure of the class, the activities, the dynamics. This is all. Aquí you don't need to classify. You don't need to classify, okay? That's why the carta didáctica is easier. Yes, you don't need to classify, okay? Teacher, Okay, thank you. You're welcome. Yes, Jackie. in the partial, you will give us the chart empty, and we have Yes, to the skeleton. show. I said a skeleton. Oh, yeah, okay, Yes, of but course. we have to choose the the topic, The the day of the topic, the unit, unit, the all. You are going to or work 100%. I'm going to give you just the skeleton. okay, whatever grade. Whatever you want. Any. It's your option, okay? No lo quiero, I don't want to put on the pressure. Okay, this is the grade, okay? This is the name of the you. This is, no. You're free, okay? You're free like a Montessori, okay? Hey, estudien Montessori, señores, que eso viene en el primer bloque. Señores, pilas, yo estoy fascinada con ustedes. Ayer que tuvimos la reunión, yo hablé con el vicerrector, yo le dije, yo estoy fascinada con el grupo donde está Alessandra, donde está Eli, donde está Jackie, Mauricio, yo les mencioné a todos. Lo que me preocupa de ellos, les dije, es que trabajan lento. O sea, y se los digo ahora a ustedes, me preocupa que trabajan lentos. ¿Por qué les digo eso? Porque yo no quiero que el día del examen usted me esté diciendo, teacher, no terminé, lo siento. No le puedo dar más tiempo del que en este caso tengo ahí en específico. ¿Por qué? Porque tengo que continuar con otras clases. Entonces, a las 8, vamos a repetir acá, permítanme, perdón, chicos. Ok, martes, a las 8:50, inicio. A las 8:50, inicio. De 8:50 a 10 de la mañana, todavía ustedes se van a poder agarrar su break. De 8:50 a 10 de la mañana, tienen para hacer la primera parte de didáctica, que en este caso, pues es todo lo que vimos de Montessori, todas las terminologías, todo lo que vimos al inicio. Todo lo que vimos al inicio. Ahí tienen las clases grabadas. Yo creo que es mejor ver las clases grabadas, etcétera. El segundo bloque, para la carta didáctica, voy de 10 a 11. Le voy a dar todavía una hora. De 10 a 11 para que usted me mande su documento. Entonces, teacher, pero es que mire, lo siento, chicos. Entonces, si usted me dice que no terminó, pues muchas gracias, así me lo manda. ¿Ok? Así que por eso es que les estoy dando tema libre, porque yo sé que usted solita se va a poner a estudiar ya la carta didáctica. Es más, de seguro quizás hasta la van a tener hecha solo para llenarlo. Solo me va a tocar chequear nada más. Entonces, chicos, dudas o preguntas. Esto es para el martes. Acuérdense que el miércoles vamos con inglés. El lunes vamos con inglés. No tendremos clases el lunes. O sea, Ahora, obviamente sí vamos a tener clases, pero yo pensé que el lunes íbamos a hacer los parciales. ok, el de didáctica me lo dejaron para el martes, ¿vea? Ahí les mandé la fecha. Sí, y el lunes el de inglés. Y el lunes el de inglés. Entonces, en el caso de inglés, clase de didáctica sí vamos a tener. Las 3 horas nos vamos con didáctica, pero ya voy a comenzar yo a avanzar. En este caso ya vamos a ver lo que es la jornalización, aunque no viene incluida, pero miren, es necesario que usted aprenda, ¿ve? Aquí estoy, ¿ve? A jornalizar. Esa es la jornalización. Vamos a jornalizar el año y vamos a jornalizar libro. Eso vamos a hacer en didáctica. En inglés, usted va a tener todas las 3 horas para hacer el examen, porque esa es la indicación que nos han dado en este caso. Si usted termina en la primera hora, pues que Dios lo bendiga. Si quiere, descanse,
pero es la indicación que nos han dado, que el examen se los tenemos que dejar habilitado, en este caso, en el tiempo que ustedes llevan la materia. Así que yo sé que obviamente se van a echar 1 hora nada más, pero como yo me tengo que regir a mis jefes, entonces si las demás 2 horas usted las tiene libre porque terminó antes, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero yo le voy a dejar habilitado el examen de 7:10 a 9:40. El de inglés de 7:10 a 9:40. ¿Dudas o preguntas? Y de ahí entramos a las 10 con clase normal, didáctica, a las 10 con clase normal. El martes, clase normal de inglés, de 7:10 a 8:50, y de ahí vamos con exámenes. Ojo, ojo, en los exámenes obviamente no se tiene usted que conectar, obviamente, pero yo voy a estar bien pendiente del WhatsApp. Si usted tiene duda, escríbame al privado. Lo mismo con el examen de inglés. No nos vamos a conectar, pero yo voy a estar trabajando mediante WhatsApp si usted tiene alguna duda. ¿Ok, señores? ¿Dudas ahorita, por favor? Solo corroborar, decía que el parcial de inglés sería de 7:10 a 9:40. Ok. Porque es la indicación que me dieron ayer. Es la indicación que me dieron. Porque, o sea, yo, vea, como siempre, vea. Mire, pero yo creo que esos hipotes son buenos, o sea, y ellos en 1 hora lo van a terminar, sí, pero acuérdense que son parciales y la verdad que imaginen, van a salir de parcial y a clases, o sea, yo ya pasé por ese pupitre, entonces yo, o sea, así es el sistema en todo, pues entonces esa es la indicación que se ha manejado. Alguna, bueno, pero si ustedes quieren, mis amores, yo les puedo dar clases. Ya veo que están con ganas. No, mentiras. No. Vamos. No, vamos con exámenes, vamos con semana de parciales en MIP, ya saben. Ok, teacher, entonces de ahí, por ejemplo, cuando tengamos inglés, el miércoles, no, hombre, ahí vamos normal ya, clase normal. Ya cuando tengamos didáctica el viernes, vamos con clase normal, ¿verdad? No me refiero el lunes y el martes. Las primeras 3 horas vamos a parcial de inglés, las otras 3 horas vamos a clase normal de didáctica. Siguiente día. Las primeras 2 horas vamos clase normal de inglés y las siguientes 2 horas vamos a parcial de didáctica. Y el resto de los días vamos normal. ¿Alguna otra duda o consulta, chicos? ¿Todo está claro? Ok, mis amores, se preparan entonces, muy bien, se preparan entonces para el día lunes su parcial de inglés y el día martes su parcial de didáctica. Chicos, gracias a todos. Nos vemos esta próxima semana. Que Dios nos bendiga. Bye, bye. 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 See you. Take care. Bye.